Buenas noches a todos. Daremos inicio en unos minutos. Buenas noches a todos y todas. Les agradeceremos mantener los micrófonos apagados y comentarios o preguntas a nuestro ponente los podremos dejar en el chat de la conversación del día de hoy. Pues Marisol, si estás de acuerdo, ¿qué te parece si empezamos nuestra tarde-noche de museos? Soy Alejandra de la Paz, la directora del Museo Franz Mayer, y realmente es un placer darles la bienvenida a esta noche de museos. Esperamos que pronto ya pueda ser pues una noche real en el Museo Franz Mayer. Como saben, pues estamos abiertos. Obviamente tenemos ahorita la exposición de la que Marisol nos va a hablar, pues un tema relacionado con la súper exposición que de la mano del Vitra Design Museum estamos ahora presentando en el Museo Franz Mayer y que estará abierta al público hasta el 15 de agosto. Así es que quienes todavía no han podido irla a visitar, pues no puedo sino recomendárselas ampliamente. Y pues sí agradecerle a Marisol, que ha estado en una época de trabajo muy intensa, el que generosamente se suma a esta noche de museo. Sobre todo, Marisol, tener la oportunidad de platicar contigo, pues de este gran personaje que es Alexander Girard y todo lo que significó su trabajo en términos del modernismo mexicano. No quiero quitarte más tiempo a tu charla, pero sí me gustaría, para quienes no conocen a Marisol, pues hacer una breve presentación de su trabajo y de quién es, ¿no? Marisol Centeno es diseñadora textil. Ella estudió en la Universidad Iberoamericana, es la directora creativa del estudio Marisol Centeno, que es un estudio pues que se ha especializado desde hace ya bastante tiempo en el diseño textil, y por supuesto pues es la creadora y fundadora de la marca Billú, estos tapetes maravillosos, de los cuales todos y todas queremos tener uno sin lugar a dudas, y que pues además de un proyecto de diseño fantástico es realmente un proyecto muy innovador y con una gran carga de responsabilidad social, ¿no? Marisol, tanto pues en su estudio como en Billú, pues siempre se ha enfocado en temas como muy innovadores, utilizando técnicas y procesos tanto industriales como artesanales. En ese sentido, yo creo, Marisol, que pues recorrer la exposición de Girard te remite pues a muchas de estas fórmulas de trabajo, ¿no? que has tenido, ¿no?
Realmente los textiles de Marisol Centeno, pues por supuesto que son textiles para el uso, para la vida cotidiana, pero también tiene fabulosas instalaciones y por supuesto que parte de su obra se ha presentado en distintos museos, entre ellos el Franz Mayer, pero también por supuesto el Rufino Tamayo, el Museo de Denver en Colorado, el Copper Hewitt en Nueva York, el Design Museum también, en la misma ciudad. Ha participado pues, en muchos coloquios, simposios, conferencias, ha sido parte del sistema de jóvenes creadores del FONCA y por supuesto que pues, ha trabajado con grandes arquitectos y también con proyectos de interiorismo y proyectos muy específicos con marcas, unas de ellas como muy conocidas y otras que en breve pues, ya nos contará cuando sea oportuno ciertos proyectos que están en este momento pues gestándose. Así es que, sin más, Marisol, muchísimas gracias y bienvenida esta noche de Museos de Franz Mayer y pues te dejo con el uso de la pantalla y del micrófono y pues les recuerdo a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy, que si podemos apagar cámaras y micrófonos, pues nos ayuda a que podamos tener una mejor transmisión. Gracias. Ay, pues muchas gracias por la presentación, Ale. Buenas noches a todos. Muchas gracias por pues acompañarnos. Ay, pensé que ya estaba mi pantalla. Ustedes disculparán. Bueno, listo. Pues, bueno, un poco Ale, Alejandra ya hizo favor de platicar sobre mí, pero al final del día me puse a reflexionar sobre, pues, cuál ha sido mi relación con Girard, cuándo lo descubrí, por qué para mí ha sido como alguien importante y en qué me identifiqué con él. Y pues bueno, creo que algo que a lo mejor no mucha gente sabe de mí es que tuve una pequeña instancia un poco corta en el mundo de la industria de México, pero siempre, pues cuando platico de mi trabajo, me gusta hablar de ello porque siento que fue una experiencia que me ayudó a descubrir en cierta forma, pues, ¿cómo decir? La desconexión que existía en cierta forma entre la industria local de México, la innovación y el diseño mexicano, ¿no? Y entonces tuve como una crisis bastante fuerte de entender cómo, no sé, cuál había sido la evolución de la tradición textil de nuestro país, pues qué había sido como de estas experiencias anteriores del mundo moderno en México, ¿no? Y bajo esa premisa o experiencia, pues, tuve como este cuestionamiento de pensar cuál era el rol del diseño en el entorno contemporáneo de mi país y cómo es que yo podía usar el diseño como una herramienta de impacto, ¿no? Y creo que eso fue algo muy importante porque fue la manera en la que yo descubrí que el textil sería para mí como este medio para crear objetos significativos y impactantes en cuanto a experiencia, pero en cuanto a su proceso, ¿no? Como que con esa idea fundé Biyú, ¿no? Como con esta idea de conseguir un proyecto que mediante vías colaborativas, con ciertas comunidades como muy específicas, yo pudiera generar una plataforma en la que a partir de la coexistencia, la diversidad y el diálogo pudiéramos crear textiles, ¿no? Y pues bueno, así fue como nació Biyú, que como ya dijo Ale, nosotros nos especializamos en crear textiles y tapetes, y tras de casi 10 años, pues ahora somos como una plataforma interdisciplinaria entre pues managers, consultores, artesanos, diseñadores, y ahora como que tenemos una relación de largo plazo con un equipo de artesanos en Badoc, India, y otro en Teotitlán del Valle, Oaxaca, que es donde pues yo llevo ya pues, muchos años trabajando, ¿no? Y bueno, cuando pienso en Girard y en esta parte de cosas que a él me mueven, es que al final en Biyú a lo mejor no es tan visible o no sé si toda la gente lo sepa, que es algo que también sucede en mi estudio, pues sí tenemos como una relación fuerte con la industria y tiene que ver con esta idea de cómo también llevar ciertos valores a lugares en donde pareciera ser que estamos muy desconectados. Y aunque suena un tanto absurdo pensar que el craft y la artesanía pudieran dialogar, pues siempre tenía como esa idea de que el diseño podía generar valor y experiencias y cambiar. Yo definitivamente soy una romántica,
como la experiencia de la sociedad, ¿no? Y que esta idea de que los objetos tienen un significado y llevan alegría a la vida cotidiana, y que teníamos que revalorar como estos objetos que nos acompañan en el día a día, ¿no? De pronto ahora en el diseño empieza a hablarse mucho de estos proyectos muy editoriales, de galerías que se requieren, pero yo estoy como que creo que la antropología detrás de los objetos es muy importante, también para entender qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando yo descubrí a Girard más grande, no desde cuando era estudiante no lo conocía, y cuando fueron pasando los años en donde yo pues me clavé a descubrir personajes que trabajaran con el textil, pues me encontré con Girard, y de manera personal también me gusta mucho pues hacer collage. Aquí puse como un ejercicio de desarrollo de nuestras colecciones, ¿no? Y pues algo que es súper importante es mi relación con la artesanía y la tradición, y creo que algo que yo admiro mucho de Girard tiene que ver con el que él no fue un hombre que simplemente llegó a tomar la artesanía, ¿no? O que aunque la coleccionara, su inspiración evidentemente había uno no, o cómo decirlo, como una fascinación por la estética, por los colores, por el proceso de fabricación o de creación que había en estos oficios. Pero creo que algo que me parece maravilloso de él es que él tenía como esta sensibilidad de a través de la artesanía descubrir las culturas, ¿no? Como esta idea de la diferencia, de la multiculturalidad, y desde un lugar con mucho respeto que no siempre es común de encontrar, hasta un modo un poco romántico, naif, él lo abordó, ¿no? Entonces, es muy interesante porque este hombre, bueno, seguro algunos lo conocen, si otros no, pues les recomiendo muchísimo que vayan a la exposición, pero van a descubrir que, bueno, que él vivió en 5 países, ¿no? En Italia, en Florencia, en Nueva York, Michigan, Santa Fe, pero cuando estaba en Santa Fe siempre tenía como un pie en México, porque era como dicen que era como una casa de especie espiritual en donde él viajaba para reconectar con un lado más vernacular y con la artesanía para siempre como seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que yo como diseñadora realmente sí encuentro definitivamente mucha inspiración en él, y algo que me es pues fundamental es que fue de estos diseñadores multidisciplinarios grandísimos que descubrían el textil, el material fundamental, o de sus materiales, aunque él, pues bueno, muchos lo sabrán, él era maravilloso en muchas áreas del diseño, pero sin duda como que su contribución en el textil fue muy impresionante, ¿no? Entonces, pensé en empezar con esta cita de él en el que, pues, creo que es a lo mejor una cita muy sencilla, pero que dice mucho, ¿no? Como más pensando en su época, de fabrics are a building material. They are much as part of the room as are the conventional materials of bricks, glass, wool, and plaster, ¿no? Es decir, en aquel entonces, creo que los textiles siempre hemos sufrido, y hasta yo me subo en el barco, como en esta etapa en el que nos rezagan y nos visualizan como, ay, el diseñador de las manualidades, el diseñador que quién sabe qué hace, el material que pues es decorativo, pero que no tiene esa relevancia, y ha sido un material que extrañamente en distintos momentos de la historia como que lucha porque le reconozcan tanto en su oficio como en la relevancia que tiene, ¿no? Y creo que ahora estamos en un momento en donde nuevamente, afortunadamente, tiene ese reconocimiento a nivel técnico, porque requiere de mucha destreza y preparación, y también como su relevancia en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo puede lograr transformar, pues, realmente nuestra atmósfera. Entonces, cuando pensamos como, ¿por qué si examinamos o pensamos por qué Girard, pues es un personaje tan relevante en la historia del diseño, ¿no? Y que si bien no tenía como esta popularidad como los Sims, o algunos otros colegas de la época, en realidad si vemos un poco, pues de manera hasta rápida, ¿no? La primera década del siglo XX, pues el diseño moderno se caracterizaba realmente por simplificar, ¿no? Y por racionalizar todo, ¿no? Era como llevar al límite toda esa parte, ¿no? Y si bien esta etapa del diseño generó
grandes avances y cosas que creo que muchos, pues personas que estamos cercanas al diseño o al arte, valoramos y que creemos que trajo grandes beneficios y replanteamientos como a la escena del diseño o a su historia, pues no sé, pienso que después de ensayos y conferencias, ¿no? O statements alrededor del ornamento, como Adolf Loos, ¿no? Que publicó este ensayo sobre ornamento y delito, en donde critica el ornamento en objetos útiles, pues fue tan importante y marcó tanto una época, que claro, que definió el estilo internacional de una época, y esto se vio reflejado pues en la arquitectura, en el mobiliario, todo era como simplificar al máximo hasta ser como Mondrian y tan funcional como una máquina, ¿no? Pero entonces, algo que fue muy importante a la llegada de Girard era justo como que fue esta persona que empezó a cuestionar ya ese lado, él aún reconociéndose como un moderno, ¿no? Él era como la persona que se encargó de traer de vuelta el color, ¿no? El ornamento y en cierta forma la opulencia en el sentido de esta parte más emocional que la gente necesita en sus espacios, ¿no? Entonces, aquí, bueno, puse varias citas de él. Esta cita me llamó la atención porque en realidad era bastante joven. Y él hablaba un poco de eso, ¿no? Que de pronto en esos días todo era como, o sea, como superficial, materialista, y entraba como en un punto de vista como en juicio, ¿no? Por el tema de la pureza o de la evaluación a partir de lo funcional, ¿no? Pero si él concebía esta parte de depuración que nos alejaba en ciertas formas de esta parte que el alma o la espiritualidad pues también necesitaba. Y él, pues un personaje bastante innovador, justo empieza a tener esta conexión con las culturas del mundo y con esta parte de pensar si el arte, esta frase también me gusta, ¿no? El arte es verdaderamente arte cuando es sinónimo de vivir, ¿no? Él reclamaba un poco estas historias intimistas y cálidas que tenían los espacios. Y algo que también me llamaba bastante la atención de él era como él un poco pedía o hablaba de cómo de pronto en estos ambientes de modernismo, pues no cabía ni siquiera esta parte de objetos que formaban parte de nuestra historia, ¿no? Como si la decoración familiar o cosas que íbamos guardando, pues no pudieran formar parte de este imaginario. Entonces, era como si él trajera de nuevo una energía, nuevos colores y como una nueva etapa de inspiración para el diseño. Y era interesante porque él, a pesar de formar parte de este movimiento, siempre tenía como un cuestionamiento personal y no se dejaba llevar pues por las tendencias, ¿no? Pero si ustedes me preguntan un poco de los libros que he leído, leyendo como por ejemplo justo al director de la colección del Museo de Vitra, pues varias personas como que concluyen en que una de las grandes aportaciones de Girard a través de sus proyectos, de sus textiles, de su mirada, era que logró algo que el modernismo en cierta forma había separado en su totalidad, ¿no? Y tenía que ver con unir la artesanía y la industria, el arte popular y la cultura pop moderna, y el arte contemporáneo con pues la artesanía, ¿no? Entonces, era como, evidentemente a él, pues no lo regía en lo absoluto la austeridad, sino como más una onda de deleite, la curiosidad por la vida, y él tenía un tema muy importante en el que para él la celebración de los días en la vida cotidiana eran pues súper claves, ¿no? Entonces creo que eso le convirtió sin duda en uno de los personajes claves del siglo XX, ¿no? Y de pronto hay gente que pues he visto que pregunta como en esta onda de, bueno, pero ¿y su relación con la artesanía? ¿Cómo fue? ¿No? Y creo que algo que fue muy importante de él es que creo que la artesanía, si bien sí fue un punto de inspiración de él, creo que lo más importante que yo percibo como diseñadora es que él nos permitió
como ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Como todas estas historias tan de moda ahora, como del storytelling, qué hay detrás de tu objeto, de dónde viene, qué significa, porque como que él fue una plataforma de cómo hacernos notar las cosas y también cómo es que vemos esos objetos y cómo hablamos de ellos, ¿no? ¿Cuál es nuestro juicio alrededor de algo que desconocemos? Eso creo que es algo que era como hasta naif en su mirada, como esta mirada del Global Village y la multiculturalidad, y es algo que en lo personal me parece pues maravilloso, ¿no? Y él, bueno, no voy a hablar tanto como de su vida íntima en su carrera, nos vamos a ir enfocando poco a poco más bien hacia lo textil. Y bueno, a lo mejor a quienes no saben, Girard estudió arquitectura y desde muy joven pues empezó a hacer proyectos de interiorismo y era una persona como súper trabajadora y creativa, pero sin duda su llegada a Herman Miller fue una pauta muy relevante que le permitió empezar a desarrollar al máximo toda su capacidad de visión a través de la materialidad del textil, ¿no? Y un poco esta historia fue, bueno, antes de entrar a eso, se me está yendo, bueno, ahorita volvemos a eso, ¿no? Como para el cierre está bien. Bueno, en aquel entonces, Ray y Charles Eames, junto con George Nelson, que estamos aquí viéndolos en las fotos, pues estaban ya tiempo atrás trabajando para Herman Miller en estos muebles extraordinarios y tenían estos nuevos proyectos que, claro, se pensaban en habitación, pero que ya tenían esta visión muy importante para oficina, ¿no? Y curiosamente, aunque los Sims intentaron en algunos momentos tener una relación con el textil, ellos lograban como grandes resultados en el mobiliario y en objetos para esta nueva vida moderna y de experiencias, pero mencionaban o cuando lees como libros, ¿no? O alrededor de esta historia se notaba que había como un vacío muy grande en el mundo textil, como que constantemente decían que no encontraban una tela que hablara de ese momento, que hablara de lo que la gente necesitaba. Y pues nada, como que estaban como con esta onda de que para tapizar se hacían estos muebles como pseudocoloniales, como muy cursis, con telas muy empalagosas, que tampoco hablaban como de esa idea moderna, ¿no? Entonces, ellos proponen, Apri, el CEO de Herman Miller, que trajeran a Alexander Girard para trabajar con ellos en la división de desarrollo de producto para los textiles, ¿no? Pues nada, o sea, evidentemente cuando llegó Alexander, después de un tiempo de trabajar, él como en el 52 se convierte el diseñador de la división textil por completo, ¿no? Y pues nada, como que era una época en donde si bien ya había tejidos, como que había que hacer un esfuerzo en desarrollar tejidos que tuvieran la eficiencia, la estética y la resistencia para hacer textiles de oficina. Tenían que ser utilitarios y como con mucha fuerza, ¿no? Pero en aquel entonces todavía la mirada de la oficina y del espacio era como algo completamente sobria. No tenían esa cantidad de color o de composiciones gráficas, ¿no? Esto parecería que ya fuera hecho en los 60s y fue previo, ¿no? O sea, 10 años antes, Girard ya tenía una visión muy clara, muy relevante de las composiciones gráficas que funcionarían para tejido y estampado, y empezó a hacer colaboraciones con los Sims y Nelson para sus mobiliarios, ¿no? Y justo, bueno, le decían Sandro, en apuntes o entrevistas mencionaba como esta sorpresa de, claro, es que la gente estaba un poco cansada del utilitario deprimente y casi sin sentido, ¿no? Y esta fue la manera en la que él conectó de una manera muy, muy importante con un público, ¿no? También creo que algo muy importante es que la aportación, como, ¿cómo decirlo?, sensorial
o de conexión al servicio de la gente que tenían los diseños de Girard es que enriqueció a Herman Miller con un valor que tenía que ver con el enriquecimiento emocional, tal cual, ¿no? Entonces dicen que finalmente desde varios diseñadores atrás, en donde habían generado este inicio de confianza del diseño con Herman Miller, George Nelson lo fortaleció, pero que sin duda Girard había sido el personaje claro, que pues expandió a través del textil esa visión, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a poner algunas imágenes para que empiecen a ver un poco como los proyectos que hizo. Y pues bueno, algo importante es que en aquel entonces había un personaje que se llamaba Claire Hitz, que era como el ingeniero técnico, como que llevaba toda la parte de textil y fue como la mano derecha clave para Alexander, para como empujarlo, ¿no? Y que le dieran completa libertad. Algo que es muy importante de Herman Miller es que fue una compañía de una gran visión, muy poco común. Creo que hasta la fecha, no sé, es como una utopía pensar en el proyecto de Herman Miller de aquel entonces, en donde confiaban a tal nivel en los diseñadores que eran como inversiones de largo plazo, pues como muy, muy importantes, y en algún momento confiaron en que en realidad a futuro Herman Miller, o sea, su negocio primordial a futuro sería la división de textiles, ¿no? O sea, a pesar de que Herman Miller estaba navegando en un territorio completamente no descubierto, pues para la época, ¿no? Entonces aquí quise ponerles como un poco los inicios o como espacios muy importantes modernos de cómo funcionaban los textiles y en dónde terminó en algún momento estas colaboraciones de Girard, que eran pues bastante atrevidas, ¿no? Ahora, hablando como más técnicamente del textil, de toda esta parte de Girard, a ver, me quiero regresar aquí a comentarles algo. Bueno, vamos a seguir les comentando de los diseñadores. Es interesante cómo a veces, no sé, yo he notado incluso cuando diseñaba que de pronto había como una ausencia de visualizar, pues, dónde están los diseñadores textiles, o qué estaban haciendo en ese entonces, y por qué de pronto entonces alguien como Girard parecía tan innovador o como tan diferente a lo que a lo mejor ahora nosotros estamos acostumbrados a ver. Y hice una pequeña selección de 3 diseñadores textiles para que podamos comparar un poco la mirada con la que estos diseñadores trabajaban, que también los podemos encontrar en algunos libros como referencias modernas por la época. Y Jim Thompson, Jack Lenor, ¿no? Y Dorothy, estos 3 personajes, en principal ellos 2, tenían también una relación muy importante con la tradición y la artesanía, ¿no? Jim, de hecho, muchos años trabajó en Tailandia, y nada, como que me parecía interesante que ustedes lo vieran antes de empezar a adentrar en las composiciones y en los textiles de Girard, porque a pesar de que ellos estaban en esta búsqueda y que tenían esta idea de la tradición, pienso, a mi modo de ver, que estaban mucho más arraigados a una tradición, como a pesar de que pudieran tener un respeto por las culturas del mundo que ellos conocían, su visión era más trabajar, su inspiración era más gráfica, no tanto una reinterpretación, en donde su aportación estaba más en la calidad de las telas, en el colorido. Y pues si podemos ver todavía la composición gráfica, pues la verdad es bastante, pues muy tradicional, ¿no? Justo esto que mencionaban los Sims y Nelson sobre, pues son telas un poquito, pues no, o sea, no tienen nada que ver con el lenguaje moderno, ¿no? Ni con un nuevo cuestionamiento de cómo van a dialogar estas cosas con nuestros muebles, ¿no? Dorothy era un personaje interesante porque venía como de otra escuela y era más como una tejedora y tenía como un conocimiento técnico bastante interesante que eventualmente evolucionó también a mobiliario,
pero todavía en un inicio sus tejidos estaban muy alineados a lo que tradicionalmente se estudiaba como tejedor. No había una búsqueda gráfica o conceptual tan relevante como Girard lo tenía, ¿no? O sea, Girard no solamente es que fuera una imagen linda, sino que había un brief, una investigación, un proceso creativo súper profundo. Entonces, de pronto aparece Girard diciendo que, pues justo como que ya este tema de que vamos a hacer telas que intentan ser como dibujos o naturaleza o como objetos que quisieran ser una pintura, bueno, o una escultura y que de pronto ya no hacía sentido, era algo como muy revelador en su momento, ¿no? Como muy avanzado y que en realidad no se había hecho de esa manera en la industria textil. Y algo que es súper bonito y que les recomiendo mucho que vean ahora en la exposición, porque hay muchísimas muestras de cómo bocetaba, cómo generaba estos patrones, ¿no? Es muy fácil ver una evolución gráfica en el que él todavía estaba un poco tocado por esta cosa mucho más tradicional y cómo él empezó a evolucionar a nivel escala, a nivel ritmo. Cuando digo calles es que en las composiciones de los patrones hay ciertas líneas de vacíos que se pueden generar en ciertas composiciones y él empezó a destruir, como a pensar en otro tipo de composiciones que no generaran calles, sobreposición de color, contraste, abstracción, textura, que a lo mejor son cosas que cuando hablamos de diseño o somos diseñadores o estamos como en trabajamos en alguna atmósfera creativa, pues es algo como muy obvio. Pero ahorita que vamos a ver sus telas, pues evidentemente vamos a ver que pues no tiene nada que ver ya con este mundo pues tan tradicional, ¿no? A ver. Algo que me parece también muy interesante que vino a la conversación también con Herman Miller, que si bien estos otros personajes pues tenían esta mirada, como este interés en una expresión étnica y fusionar la cultura con eso, con esa cosa, ese mundo exótico que encontraban en otros países con la cultura americana, pues justo lo que les decía, era un tema como más de tomar y de pronto Girard empezó a hacer esta plataforma en donde estos artesanos o estas ideas culturales de otros países, más que solo ser como algo muy exótico, pues empezaba a generar como una plataforma distinta de colaboración y como con una mirada más amplia, profunda, como duradera, ¿no? Y pues nada, como que esta manera de encontrar patrones extrovertidos y demás, encontrando como todos sus patrones en el área de tejido, hay una línea que pues me gusta hablar de ella porque pues la prototiparon y la trabajaron en Uruapan, en Talleres Uruapan en Michoacán, y justo, bueno, hace poco ahora la curadora Elena Malet ha hablado mucho al respecto porque ella fue como de estos personajes extraordinarios que han seguido la historia y la encontraron. Pero bueno, es interesantísimo porque Herman Miller justo tenía incluso una campaña en donde hablaba pues, de estas telas que se fabricaban en México y me parece fascinante pues pensar justo que se habían logrado estos estándares de calidad de tapicería con los materiales y todo lo que conllevaba o lo que conlleva generar tapicería, tela para tapicería y que se produjera en telares de pedal en Uruapan, ¿no? Y pues claro, como que también sin perder como esta línea moderna, ya empezaba a ver esta historia, este storytelling del proceso y del origen, y este sello que traía Girard, ¿no? Desde su visión personal. Y bueno, les voy a poner aquí algunas imágenes de telas que se hicieron en Uruapan. Y pues nada, o sea, para no entrar así, contarles pues a detalle toda la historia de este lugar, pero que me parece que es muy interesante saberlo, porque creo que refleja justo estas ideas del mundo de la artesanía que tenía Girard llevado como algo nuevo, pues sí, como a mediados de los años 50,
Walter, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, Ilsley y Greenwich, Bondi Greenwich. Fueron dos personajes americanos, como de estas personas como al final muy bohemios a la Woodstock todavía, unos hippies, ¿no? Artistas locochones literal que andaban viajando y que pues nada, como que fueron los fundadores de este proyecto en la ciudad de Uruapan, en Michoacán, ¿no? Y la idea es que buscaban tener un taller que funcionara como un centro de capacitación para jóvenes indígenas, en donde pudieran ir a aprender o a desarrollar ciertas técnicas con los telares de Uruapan, ¿no? Y en aquel entonces estaba en el gobierno Lázaro Cárdenas, que buscaba impulsar pues toda esta majestuosidad de la artesanía y que México estaba como en esta búsqueda de proyectos que pudieran hablar de honor alrededor de nuestra identidad en este nuevo mundo moderno y demás. Y fue un momento interesante porque él apoyó el proyecto y con la idea de, pues eso, de fomentar proyectos que tuvieran que ver con arte, con artesanía y con el turismo para esta tierra, ¿no? Para su tierra natal. Entonces, en Telares Uruapan fue un proyecto muy ambicioso en donde muchos jóvenes artesanos pues comenzaron a capacitarse y se convirtieron en maestros tejedores y tintoreros extraordinarios. Y justo en este lugar pues empezó a llegar gente extraordinaria que quería colaborar o trabajar y desarrollar pues sus colecciones. Y entre esta gente interesante que llegó a México, pues llegó Girard, ¿no? Y sin duda estaba pues como fascinado con todos los colores y las posibilidades y la calidad que encontró en este maravilloso lugar que pues ya tenían como todo para tejer pues telas para interiorismo, ¿no? Entonces, pues para mí es como una historia bastante interesante. De pronto voy a volver, como a pensar que pues yo veo de repente estas fotografías de mobiliario, de sillones de Herman Miller o ¿no? sillones de George Nelson con telas que estaban tejidas en Michoacán, ¿no? Creo que eso es algo que después de un tiempo que descubrí, que aprendieron con Ana Elena y leyendo pues, algunos libros de Girard, descubrir esa conexión y cómo él de pronto de verdad llegó a esta línea de fusionar estos procesos tradicionales a un mundo de industria, me parece fascinante, ¿no? Al final, pues digo, los tirajes y la manera en la que las compañías trabajaban ahora, pues no tiene nada que ver, pero finalmente fue una plataforma muy importante para muchos, y una plataforma económica para muchos talleres y muchos artesanos, y pues nada, como que me parece algo con una visión extraordinaria. Ahora, algo muy importante de Girard es que él sin duda tenía una sensibilidad extraordinaria con el color, ¿no? Siempre que cuando la gente de la división de Herman Miller hablaban con él, es que ellos, pues nada, como que confiaban en él a ojos cerrados, sabiendo que él era bastante extrovertido y pues bastante psicodélico, avanzado a su época, ¿no? Entonces, en la parte de estampado, creo que algo que es pues obviamente muy importante de él es que pues él era un artista gráfico impresionante, ¿no? O sea, si vemos todos sus materiales, pues de carteles, de todo lo que tiene que ver con proyectos gráficos, algo que me encanta de sus proyectos es cómo él llevó la serigrafía textil a formatos muy importantes para desarrollar paneles y generar cosas que en aquel entonces pues no era la manera en la que normalmente un estampado se utilizaba, ¿no? Entonces pongo este ejemplo como de estampado posicional, porque normalmente en esa época, que ahorita les voy a explicar la diferencia entre pues, continuo y posicional, claro, como que ahora la idea del estampado posicional nosotros lo vemos como cuando tenemos una playera y en una sección muy determinada hay un estampado o en un cojín, es algo que de pronto eventualmente sucedió, pero que en aquel entonces a nivel gráfico era como bastante innovador. Y él hacía bastidores enormes de escalas muy grandes, como pueden ver aquí,
para generar paneles en espacios corporativos, que también fue algo sumamente innovador, y le comisionaban piezas enormes con esta experiencia gráfica, ¿no? Entonces, creo que a nivel técnico él se atrevió muchísimo más que otros diseñadores textiles que estaban haciendo en la época, y creo que también tiene esto que ver que él tenía una mirada interdisciplinaria, ¿no? Tenía esta mirada como arquitecto, de interiorista, con un gran manejo, pues claro, como de todo lo que conllevaba generar un espacio cálido como interiorista, y toda esta parte gráfica que él era súper sensible, y como que todos estos conocimientos se los lleva al textil y el resultado es extraordinario, ¿no? Un poco pensando, o sea, o analizando el tema o su evolución en el estampado continuo, él trabajó muchísimo, pues en aquel entonces todavía no había máquinas cilíndricas y se hacía todo en marcos de serigrafía de gran formato. De algo que es interesante es que si nosotros vemos los patrones de Girard a sus inicios, todavía las flores, el ornamento que él utilizaba estaba mucho más alineado a algo cercano a la realidad, y conforme él fue entendiendo los procesos, él trabajó también mucho en India, y pienso que esta experiencia de trabajar con sellos le dio como una experiencia de valorar como estos pequeños errores o la sobreposición de color, o qué pasaba como en estas irregularidades humanas que generaban personalidad y carácter en las telas, y en este mundo como orgánico o irregular en el que él trabajó, esas irregularidades eran un factor de belleza muy importante, ¿no? Entonces, estas son telas de distintos momentos, pero que ya estaban mucho más avanzados y en donde se atrevía ya a generar arritmias, sobreposiciones de colores, ciertos ritmos, ¿no? Había también como esta conexión de la artesanía en donde narraba estas historias de los pueblos, pero siento que siempre desde una interpretación personal y no necesariamente una réplica de las culturas pues que él pues visitaba, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco un comienzo de una introducción de sus diseños. Y bueno, antes de cerrar, lo que quería un poco agregar cuando empecé es que hoy, voy a regresar un poco acá arriba. Si bien Alexander en un entorno de diseño es muy reconocido, creo que ahora ha habido un gran esfuerzo por parte de Herman Miller, por Vitra, de Manjara, de dar a como llevar a la luz a este personaje, ¿no? Y si nosotros pensamos en el discurso que tiene pues sus textiles, la mirada con el que él trabaja interdisciplinaria, ¿no? Como esta cosa táctil, de color, muy emocional, que al final acaba siendo como un diseñador híbrido, es algo que ahora empieza a haber muchos diseñadores que retomamos como ese statement, ¿no? O que a lo mejor sin querer está en nosotros, como los hermanos Campana o Hela Jongerius, en donde en realidad este concepto del makers cultures, ¿no? De post-industrial process, globalization of design, como que toda esta influencia cosas que él ya hizo, es ahora es que están de vuelta, ¿no? Y que de pronto nosotros sentimos que es algo como muy nuevo, pero que Girard lo hizo, y que a través de sus textiles fue como un medio para él para llevarlo al límite, ¿no? Entonces, justo el director de Vitra Design Music mencionaba como Marshall Luhan, no sé si lo estoy diciendo bien, por ahí de los 60s, ¿no? Predijo este concepto como del Global Village, en donde pues que al final el mundo crecería de manera conjunta como una villa global. A lo mejor todavía era como una idea un poco hippie, un poco naif, ¿no? Pero creo que Girard representa ese hombre que visualizaba eso, ¿no? Y es gran parte de sus patrones o gráficas son muy importantes porque se convirtieron como si fueran, ¿cómo decirles? Como emojis globales, en donde más allá de donde tú vinieras, de la cultura que tuvieras, a través de sus textiles y de sus patterns,
él tenía como esta manera de unir a las culturas y de romper fronteras, ¿no? Entonces, creo que hoy por eso cada que vemos sus proyectos, sus textiles, tiene esa onda de hacernos sentir como cómodos y de unirnos y de sorprendernos, ¿no? Entonces, pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Déjenme, voy al chat para ver si hay alguien que quisiera platicar de algo. Marisol, si quieres dejar de compartir la pantalla y así ya como que nos podemos ver los que estamos. Ay, sí, perdón, Logan, yo luego medio... No, hombre, mil gracias. Bueno, yo quiero empezar como los comentarios. Primero, pues agradeciéndote. La verdad es que siempre es un placer y un privilegio irse adentrando cada vez más al mundo Girard y sobre todo, pues de la mano de todos ustedes, los diseñadores y las diseñadoras y sobre todo, pues tu experiencia como diseñadora textil. Mi comentario iba en el sentido de, pues tú mencionaste el Mexicotton, el Mexidot, y esta investigación que Anelena Maleta ha hecho, y pues también invitar a quienes se sumaron hoy con nosotros a que puedan ir a la Galería Terreno Baldío, en donde está una exposición justamente de todo el acervo recuperado de Textiles Uruapan y que justamente pues pone en evidencia pues justamente este tema de la vinculación de Girard con México, con Uruapan, con Telares Uruapan, con los Sims, que fueron los mayors, que también jugaron un papel importante en esta vinculación. Así es que, pues, quienes quieran, hay que aprovechar, visitar Alexander Girard en el Franz Mayer, irnos a Terreno Baldío y ver también la exposición que justamente narra este momento del Mexicotton. Creo que hay varios comentarios en el chat, entonces, pues, no sé. Sí, a ver, si quieres voy leyendo de Regina Olivares. Me pregunta, ¿puedes platicar sobre su afición al coleccionista de arte popular? ¿Por qué sería relevante un hombre de diseño tan diverso como Girard en esta época? Bueno, con respecto a su afición a coleccionar arte popular, pues bueno, a lo largo de su carrera, desde muy joven se menciona que él pues es un apasionado de la artesanía y vaya, no solo de Latinoamérica o Sudamérica, él viaja muchísimo a la India, también para descubrir pues la artesanía, y creo que algo clave de Girard es que él a través de la artesanía encontraba una manera de descubrir pues las historias y como la cultura de los países. Era como, a lo mejor para nosotros suena obvio, pero desde un mundo occidental en aquel entonces, descubrir usos y costumbres y reconocer la multiculturalidad del mundo era algo muy importante. Y algo que les decía que para mí es fascinante de él, más que verlo como algo exótico, para él era importante llevarlo como un manifiesto de la diversidad del mundo, ¿no? Por eso les mencionaba esta idea del Global Village, en donde él de verdad tenía esa visión de la diversidad, de la multiculturalidad en su lenguaje, y él también apreciaba muchísimo de la artesanía como esta naturaleza, o a veces él decía como en cosas que parecieran ser muy sencillas, había una gran solución, ¿no? Entonces, yo pienso que él tenía mucho respeto por la artesanía, sin duda a nivel colorido, y hay mucha inspiración de él, pero creo que él algo que es maravilloso es que él no necesitaba imitar el arte popular, ¿sabes? Era como parte de su imaginario y de estudio. Y de hecho, él, bueno, que ya lo verás si vas a la exposición, organizó muchísimas exhibiciones a nivel global, de India, de México, en donde fue una plataforma para artesanos y para que la gente descubriera usos y costumbres en otros lados. También él mencionaba mucho que era muy interesante ver similitudes tan grandes, pero de países que parecieran ser tan lejanos, ¿no? Entonces creo que eso habla muy bien como de la sensibilidad y la relevancia que él le daba a la historia detrás de los objetos, ¿no? Cotidianos. ¿Y por qué sería tan relevante? Pues eso, creo que él, o sea, de entrada, técnicamente él era extraordinario. O sea, él sí tiene un nivel de sensibilidad que raya con un nivel artístico poco común. O sea, de verdad te recomiendo, Regina, que vayas a la expo porque sus collages, sus dibujos, o sea, él era un poco da Vinchesco, que no es común, ¿no? Como que llega un momento en donde abarcas poco, amarras poco.
pues él estaba cañón. O sea, él sí tiene una sensibilidad que no toda la gente tenía. Y ser el hombre que reencuentra lo moderno con lo sensible, qué bueno que ya fuiste, 1000 veces, muy bien. Entonces, pues claro, ¿no? Y justo esto que menciona Betty Tovar, ay, gracias, Betty. Pues eso, o sea, el que alguien tenga esta sensibilidad para adentrar y dar una respuesta a la frialdad que el entorno del diseño tenía a través del textil es súper innovador, ¿no? Y yo sigo pensando que el textil de pronto, por ejemplo, en lugares como México se está un poco olvidado, ¿no? Y suena un cliché, pero en él nos dormimos, en él viajamos en nuestros coches, en el avión, nos despertamos con él, dormimos con él, nos protegemos con él, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que es relevantísima su aportación a la historia del diseño. ¿Podrías repetir el lugar donde está la exposición? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues en el Franz Mayer. La exhibición está en el Franz Mayer y forma parte de la colección de Vitra. También, la verdad, yo quiero aprovechar para felicitar al Franz Mayer porque es muy difícil que un museo traiga una exhibición de ese calibre a México. Entonces, han sido tiempos tan difíciles que de verdad, pues sí, boca a boca y sigamos saliendo para que podamos descubrir historias que nos inspiran de esa forma. Abraham, ¿cómo ha influido el sentido del color en Girard que plasmó en sus textiles, en mis procesos creativos? Bueno, fíjate que yo en lo particular desde muy chica tengo un tema con el color que disfruto muchísimo, ¿no? Nunca he tenido miedo al color y en ese sentido me identifico mucho con él. Más grande, cuando lo descubrí, yo lo descubrí después de haber terminado mi carrera de diseño, la verdad. Y fue alguien con el que fue más como una valentía o con el que empecé a aprender y que seguí sin miedo a sus instintos, porque la verdad yo las primeras veces que enseñaba mis colecciones sí hubo gente que me decía, oye, ¿qué onda, Marisol? Esto está muy colorido, nadie lo va a poner, qué horror. Y Girard creo que es de esos románticos que me ayuda como a ubicar que hay que arriesgar. Bueno, Beatriz López Tobar, los textiles son parte de nuestra vida y efectivamente muchas veces no nos damos cuenta. Sí, totalmente, hay como una desvalorización y que hay que pensar que el lado industrial y artesanal siempre están de la mano, es algo que ese oficio tiene maravilloso. Nuria, en la industria textil actual, ¿qué tanto se da esta confianza a largo plazo en los diseñadores? ¿Qué tanto se piensa en la experiencia y en darle este valor entrañable y significativo a los objetos? Pues mira, Nuri, hay excepciones, sin duda. Yo ahorita estoy trabajando con una compañía global que afortunadamente me está dando esa posibilidad, pero si te soy honesta, creo que todavía un poco lo que les contaba al inicio, ¿no? Como que en México, por un tema cultural, económico, institucional muy complejo, pues todavía la industria textil está más enfocada en la maquila o en la reproducción rápida que en el proceso de innovación y a veces para los empresarios o ingenieros no es tan sostenible invertir en estas ideas de largo plazo o experimentación porque también siempre han tenido un rol de maquila, no tanto de desarrollo y ese riesgo o ese miedo que les genera pues es importante, ¿no? Entonces, yo creo que en México todavía tenemos mucho que chambear, pero que claro que empieza a haber discursos y trabajos conjuntos, que yo tengo fe que no muy lejos podamos también llevar el diseño a las mayorías. ¿Alguna otra duda? ¿Nos puedes pasar tus datos de contacto? Claro que sí. A ver, se los voy a poner aquí. Bueno, les voy a poner mis páginas por si no los vieron. Les voy a poner, este es como todo lo que está relacionado a nuestra marca de tapetes. Y para nuestros proyectos como estudio, les voy a poner aquí mi página. Estudio, ay, soy malísima, creo que mi Instagram es estudio_Marisol Centeno. Y el correo es info@estudio.
marisolcenteno.com. Nosotros estamos desarrollando textil. Pues buenísimo, Carlos. Lo que necesites y pues te felicito. Qué bueno que estén en lo digital porque hoy también en este tiempo pues el tema de los recursos y temas de bajo impacto y sostenibilidad son súper importantes en nuestros tiempos con tanto tema de calentamiento global. Ay, sí, es que Beatriz López Tovar fue mi profesora y también ella es una gran diseñadora textil. Muchas gracias por tu comentario, Betty. Sí, ella sabe que no le he tenido miedo al color, sí, porque ella revisaba mis proyectos de pubertita. Muchas gracias por acompañarme, Betty. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más. Pues Marisol, mil gracias de verdad por tu participación, como decía antes, por llevarnos de la mano a entender muchísimo mejor tu trabajo, el de Alexander Girard. De verdad, mil gracias, qué gusto tenerte. Eres nuestra invitada permanente, así es que por favor, cuando quieras, el Museo Franz Mayer feliz de poder tenerte en una charla, en una visita especial, que hagamos a Girard, lo que quieras, pues de verdad mil gracias. ¿No? A todos y a todas, muchísimas. Ah, no, pues claro, la organizamos, vamos a organizarla y les avisamos a todos y a todas. ¿Sabes qué? Que yo también quería hablar como de más de cada proyecto y cada especificación, pero sí, la verdad es que el mundo de Girard es enorme, ¿no? Y de pronto como que son proyectos tan distintos que hablar de cada uno, como que a lo mejor está más padre justo en alguna visita guiada. Todo este proyecto que tuvo para el diseño de los interiores, este proyecto para el avión, no sé, hay como un montón de proyectos súper interesantes que creo que a detalle podemos revisar los bocetos, tal, pero bueno, esta como que al final pensé que era interesante que la gente viera su aportación a la etapa moderna, porque creo que sí es algo que la gente no conocemos muchas veces de él, ¿no? Y creo que eso sí le ha convertido en un personaje clave. Pues sí, la verdad es que por eso fue así como tan persistente en la intención del museo de traer la exposición de Girard a México. Estamos muy contentos de haberlo logrado. Y pues les repito a todos y a todas, muchísimas gracias por conectarse esta noche. Y pues les recuerdo, la exposición va a estar hasta el 15 de agosto. No nos esperemos al último momento. Estamos abiertos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y la otra exposición que les mencionaba está en la Galería Terreno Baldío, que está en la Colonia Roma, y que también hace un muy buen vínculo con la exposición de Girard en el Franz Mayer. Marisol, nuevamente, mil gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, y buenas noches. Gracias, no se pierdan la exposición.